Muy buenas tardes, bienvenidos al Mundo Ahora de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Maniobras militares de Irán en el estrecho de Hormuz son la antesala de la segunda ronda de negociaciones entre Estados Unidos y la República Islámica a celebrarse en Ginebra este martes. El programa nuclear de Teherán seguirá en el centro del debate al tiempo que su canciller se reunió hoy con el director del OIEA. Qatar, Egipto, Jordania y la Unión Europea denuncian la nueva política del gobierno israelí que permite registrar tierras de Cisjordania ocupada como propiedad estatal de Israel. La autoridad palestina pidió ayuda internacional para evitar la anexión del territorio constantemente atacado e invadido por los colonos israelíes. Guatemala termina 30 días de estado de sitio. Tras un mes de intensas operaciones policiales y militares, el presidente Bernardo Arévalo dice haber contenido las operaciones criminales de la Mara Barrio 18 y anuncia la puesta en marcha de un estado de prevención a partir de este 17 de febrero. Iniciamos en Medio Oriente. Irán desplegó este lunes a sus tropas en el estrecho de Hormuz para llevar a cabo ejercicios militares de duración indeterminada, y esto tras las amenazas marítimas de Estados Unidos con el despliegue de portaaviones y buques de guerra en el mar Arábigo. Ambos países sacan músculo militar a las puertas de que el martes mantengan su segunda ronda de conversaciones nucleares en Ginebra, que serán mediadas por Omán. Veamos el informe de Marta Moya. La Guardia Revolucionaria iraní enseña los dientes. El brazo ideológico del ejército de Irán inició este lunes ejercicios militares en el estrecho de Hormuz, una vía estratégica para el tránsito del 20% de la producción mundial de petróleo, controlada parcialmente por la República Islámica. Esto a pocas horas de que dé inicio en Ginebra, Suiza, la segunda ronda de negociaciones nucleares con Estados Unidos, mediadas por Omán. En la víspera, el canciller iraní se reunió con el jefe de la Agencia de Energía Atómica, Rafael Grossi. La agencia de noticias iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, señaló: Irán estableció dos condiciones para entablar nuevas negociaciones con Estados Unidos mediante contactos regionales, ambas aceptadas por la parte estadounidense. 1. Aceptación del principio de enriquecimiento. 2. Negociaciones exclusivamente nucleares. Desde Hungría, el secretario de Estado estadounidense señaló que Washington prioriza la diplomacia, pero mantiene el recelo por la autoridad chiita que gobierna Irán. Lo dije ayer y lo repetiré hoy. Tenemos que entender que Irán en última instancia está gobernado y toma sus decisiones bajo la autoridad de clérigos chiitas radicales, ¿de acuerdo? Estas personas toman decisiones de política basándose en pura teología, así es como deciden. Por eso es difícil llegar a un acuerdo con Irán. Siempre hemos dicho que es difícil, pero vamos a intentarlo. Por su parte, Estados Unidos aumenta su flota naval en el mar Arábigo, con el traslado del portaaviones USS Gerald Ford, que se suma al Abraham Lincoln cerca de las costas iraníes. Amenazas de lado y lado a puertas de las conversaciones. Entre abril y junio de 2025, Teherán y Washington sostuvieron 5 rondas de negociación nuclear, que se dinamitaron cuando Estados Unidos bombardeó las plantas nucleares del país persa el 22 de junio. Continuamos en la región. La autoridad palestina pidió ayuda internacional para evitar así que Israel anexione de facto territorios de la Cisjordania ocupada, y lo hizo en respuesta a la aprobación del gobierno de Benjamín Netanyahu de una medida que permite registrar zonas del territorio palestino como propiedad del Estado israelí. Qatar, Egipto, Jordania y la Unión Europea condenaron la medida, que se conoce en un contexto en el que el alto comisionado de la ONU por los Derechos Humanos, Volker Turk, alertó que pasos rápidos para cambiar permanentemente la demografía del territorio palestino ocupado están teniendo lugar y del despojo a su población. Los detalles con nuestra corresponsal para Israel y los territorios palestinos, Yanira Gómez Muñoz. Cada semana Israel avanza en su proyecto de anexión de Cisjordania, territorio que ocupa desde el 67 y al que llama Judea y Samaria. El pasado domingo facilitó a los colonos la compra de tierras palestinas y se autoadjudicó regular el agua y sitios arqueológicos en zonas que controla la Autoridad Nacional de Mahmoud Abbas. Y este domingo se ha autopermitido poder registrar extensas tierras palestinas como tierras estatales israelíes si sus habitantes no prueban que éstas les pertenecen. Este
registro se remonta al mandato británico, se conoce como liquidación de títulos y es un paso inédito de Israel porque reabre este proceso por primera vez desde su ocupación. Los ministerios de Justicia, Defensa, Finanzas están tras esta medida colonizadora que dicen que empezará en el área C de Cisjordania, que abarca el 60% del territorio y que bajo los acuerdos de Oslo quedó en dominio administrativo y militar israelí. A los habitantes palestinos los dejan maniatados, muchos no tienen documentos de propiedad porque por generaciones entendían de quién era cada tierra o les suponía un largo y caro proceso legal. Otros que sí tenían documentación la perdieron en redadas israelíes, demoliciones. En terreno observamos más puestos de avanzada, más banderas israelíes en los caminos y más carteles de casas en venta en asentamientos. La denuncia de los palestinos es que la coalición de Netanyahu está acelerando su agenda anexionista por las elecciones de octubre y ahora temen que transfiera estas tierras a israelíes. Y es que, como denuncian la ANP y Jordania, es una violación del derecho internacional. Hablan de anexión de facto que hace aún más imposible un Estado palestino, mientras las ONGs israelíes recuerdan que un Estado ocupante no puede registrar o vender tierras como sí puede un Estado soberano y sobre todo temen que genere un despojo masivo para los palestinos y complicaciones legales que serían difícilmente reversibles. En Ginebra, que también acogerá un nuevo encuentro entre las delegaciones de Ucrania y de Rusia, vamos a revisar varios estudios que muestran cómo ha sido el comportamiento de los ejércitos en el frente de batalla. Las conclusiones aseguran que las tropas rusas de Vladimir Putin avanzan lentamente hacia Ucrania con grandes pérdidas humanas y, sin embargo, poco a poco el Kremlin está logrando hacerse con las regiones de Donetsk y Lugansk. Más detalles en este informe. Aún conmocionados, los empleados de este centro para niños discapacitados acudieron a limpiar y evaluar los daños. El centro médico de esta ciudad, situada al norte de Ucrania, fue alcanzado por un ataque ruso. No hubo que lamentar víctimas, pero el edificio recientemente renovado sufrió graves daños. Escuché una explosión, por supuesto me asusté, pero en casa todo estaba bien. Entonces llamaron mis vecinos y me dijeron, tu centro de acogida está en llamas. Bombardeos que son traumatizantes para la población. Este tipo de ataques no dejan de intensificarse contra las ciudades e infraestructuras ucranianas. Según un informe de investigadores británicos, los ataques con misiles y drones se produjeron casi todas las noches en Ucrania en 2025 y continuaron durante 2026, privando a millones de personas al acceso estable a la electricidad, calefacción y agua. El número de víctimas civiles ucranianas aumentó así un 26% en 2025. Mientras tanto, el Kremlin destaca sus avances militares. En 2 semanas de febrero, a pesar de las duras condiciones invernales, las fuerzas combinadas y las unidades militares del Grupo Conjunto liberaron 12 localidades. Más de 200 kilómetros cuadrados de territorio han pasado a estar bajo nuestro control. Ganancias territoriales que hay que relativizar. En un análisis publicado a finales de enero del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, se explica que el ejército ruso avanza de forma lenta en el campo de batalla. Desde principios de 2024, solo habría conquistado el 1,5% del territorio ucraniano, ganancias a un alto coste. Según este mismo estudio, las pérdidas del ejército ruso serían alrededor de 2 veces superiores a las de las Fuerzas Armadas ucranianas. Ahora vamos a Francia. Allí la Fiscalía anunció que abrió una investigación por homicidio voluntario en el caso de la muerte de Quentin de Gang. Según el fiscal de Lyon, el activista de extrema derecha falleció el sábado luego de haber sido derribado y golpeado por al menos 6 individuos que estaban encapuchados el jueves al margen de una conferencia de la eurodiputada izquierdista Rima Hassan en Lyon. El funcionario precisó que aún no hubo detenciones y que continúan las labores de identificación de los autores del homicidio. Des experts médico-légaux sur Quentin Durand a permis de déterminer. La autopsia realizada esta mañana por peritos forenses a Quentin Deranque estableció que presentaba principalmente traumatismos cráneoencefálicos. Había sufrido un traumatismo cráneoencefálico grave sin tratamiento terapéutico, asociado además a una fractura del hueso temporal derecho. Los peritos concluyeron que estas lesiones eran incurables y que serían fatales a corto plazo. En consecuencia, se está llevando a cabo una investigación penal por homicidio voluntario junto con una investigación por delito menor por violencia agravada. En conséquence, actuellement, une enquête criminelle.
Y continuamos en Estados Unidos, donde este lunes se cumplió el tercer día del cierre parcial del gobierno, que afecta principalmente al Departamento de Seguridad Nacional y a varias agencias federales. Aunque el Congreso aprobó un paquete de financiación hasta el fin del año fiscal, este no incluía, por ejemplo, fondos a la seguridad nacional. Legisladores demócratas se niegan a respaldar cualquier plan presupuestario sin que se implementen reformas al servicio de inmigración. De momento no parece cercar un acuerdo con los republicanos. Nos lo cuenta Jesús Yajure. El cierre parcial del gobierno federal cumplió su tercer día sin signos de acuerdo o compromisos sobre el presupuesto destinado al Departamento de Seguridad Nacional. El cierre parcial o shutdown comenzó el sábado cuando expiró la resolución del Congreso que extendió por 2 semanas los fondos a seguridad nacional. En el centro de la disputa, los cambios propuestos al Servicio de Control de Inmigración, ICE, tras los tiroteos en Minnesota en los que fueron asesinados Renee Good y Alex Pretty. El cierre afecta a agencias federales y miles de trabajadores que no podrán recibir salario, como la TSA, que administra la seguridad en el transporte, y también a FEMA, el organismo para el manejo de desastres, la Guardia Costera, el Servicio Secreto, aduanas e inmigración. Los demócratas presentaron a los republicanos una lista con reformas a ICE que incluyen el requisito de órdenes judiciales para el ingreso a domicilios, el fin de las detenciones o registros basadas en perfiles raciales, el uso de cámaras corporales y uniformes estándar, prohibir el uso de máscaras y el uso obligatorio y visible de identificación de sus agentes. Un reporte de la agencia Reuters basado en revisión de registros judiciales determinó que tribunales federales han dictaminado más de 4.400 veces que ICE encarceló a personas ilegalmente, pero la Casa Blanca no está dispuesta a ceder en las restricciones y considera el requisito de órdenes judiciales y la prohibición de máscaras como excesivas y poco realistas, mientras las negociaciones están estancadas. Tom Homan, el zar fronterizo de Trump, afirmó el domingo que las exigencias de los demócratas son irrazonables y afirmó que los agentes de ICE necesitan ocultar su identidad por razones de seguridad. Aerolíneas estadounidenses y la Asociación Hotelera y de Alojamiento advirtieron que la ausencia de fondos a sectores y trabajadores esenciales afectará las operaciones de seguridad y tendrá impactos negativos en la economía. En temas de la región latinoamericana, este lunes Guatemala termina 30 días de estado de sitio luego de motines carcelarios y ataques armados de pandilleros que acabaron con la vida de 11 policías. Tras un mes de intensas operaciones policiales y también militares, el presidente Bernardo Arévalo dice haber contenido las operaciones criminales de la Mara Barrio 18, que se orquestan desde las cárceles, y anuncia la puesta en marcha de un estado de prevención a partir de este 17 de febrero. Previamente platicamos con Andrés Suárez Jaramillo, nuestro corresponsal en Guatemala, quien nos habló sobre los resultados que entregó el mandatario guatemalteco sobre este mes de estado de sitio. Entre los principales resultados que destaca el presidente Arévalo de estos 30 días de estado de sitio está la erradicación y desarticulación de los sistemas de comunicación que mantenían los pandilleros al interior de las cárceles con los pandilleros al exterior en las calles y con quienes se realizaban todo tipo de acciones criminales, principalmente las de extorsión. Según el presidente Arévalo, los anteriores gobiernos, los gobiernos que lo precedieron, le otorgaron grandes privilegios a estos pandilleros presos, como por ejemplo terminales de internet al interior de sus celdas con módems al lado de sus camas, e incluso se descubrió que había un circuito cerrado de cámaras con el cual los pandilleros dentro de las cárceles podían monitorear en vivo y en directo estas acciones criminales en las calles de Guatemala. De hecho, se tiene registrado que en Guatemala más del 90% de las extorsiones, que es la principal fuente de financiación de las pandillas, se coordinaban desde las cárceles. En este sentido, con el estado de sitio, Arévalo dice haber puesto fin a esas comunicaciones de cárceles y exterior, y así entregó una cifra de un 33% de reducción de estas extorsiones, como también dijo que se redujo en un 50% los homicidios en comparación con el año pasado. Y a la par, paralelamente con esta lucha, este combate en contra de las pandillas, principalmente la del Barrio 18, también hubo grandes golpes en contra del narcotráfico. Se incautaron
5 toneladas de cocaína, que es la incautación más grande que ha hecho Guatemala en los últimos 12 años, y entre otros logros hubo miles de detenciones, entre ellas 83 pandilleros de alta peligrosidad, y se extraditaron 7 personas a los Estados Unidos. Finalizamos en Atenas. La productora israelí Dana Eden fue hallada sin vida en su habitación de hotel. Con base a testimonios y tras encontrar pastillas en la escena, la policía investiga como un suicidio la muerte de la mujer de 52 años que trabajaba en la 4ª temporada de la serie de espionaje Teherán. La compañía Dana Shola Productions ha pedido respeto para la familia y ha desmentido los rumores de que el deceso se deba a un crimen. Así llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su compañía y hasta la próxima.